Muy buenos días, amados hermanos. Qué lindo que podamos estar esta mañana juntos abriendo la palabra de Dios para disfrutar de nuestros tiempos devocionales. Estamos en el libro de Josué. Hemos saltado al capítulo número 10. Hoy vamos a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 14. De esta porción me gustaría compartir con usted tres cosas interesantísimas. La primera está allí en el versículo 1 y 2. ¿De qué se trata? De un gran testimonio, un testimonio que se ha levantado sobre la vida de Josué y que ha llegado a oídos de los diferentes reyes que habían en ese lugar, en esa tierra que Dios había prometido dársela a su pueblo. Mire lo que dice allí el versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, dice la Escritura. Todos los pueblos ya habían escuchado la fama de Josué y de este estratega militar. Lo que no sabían es que el secreto no estaba en este hombre por ser quien era en sí mismo, o en ese ejército por ser quien era en sí mismo, sino porque Dios iba peleando las batallas. Dios iba delante de ellos. Y Josué lo que hacía era confiar en Dios, lo que hacía era obedecer a Dios, seguir las instrucciones de Dios a fidelidad. Pero la fama fue imposible parar. Corrió por todos lados, de boca en boca, y hubo mucho temor por ello, porque vieron los reyes que Gabaón, una ciudad tan fuerte y tan importante, dice que el ejército de Gabaón, allí lo leímos en el versículo 3, era un ejército de hombres muy fuertes. Nadie se metía con ellos, nadie en esa zona se metía con ellos porque eran hombres muy fuertes. Y estos de Gabaón consideraron que era imposible pelear contra el ejército de Israel. Se dieron cuenta que era una pérdida de tiempo, era un fracaso rotundo intentarlo. Entonces prefirieron, a través de una estrategia, hacer alianzas, ser siervos, antes de ser destruidos. Y esto pues va a provocar gran temor en los diferentes reinos de aquella zona. Así que vemos esa gran fama, ese gran testimonio. Pero también vemos una gran alianza, una confederación que se forma allí de ejércitos enemigos para tratar de impedir el avance del ejército de Israel y pelear contra Gabaón. Mire lo que dice allí en el versículo 5. Dice, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmud, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón. Acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Y allí vamos a ver que rápidamente envían los de Gabaón, envían mensaje pidiendo ayuda a Josué, y Josué inmediatamente va a ir contra ellos. Ahora, qué interesante, porque todo esto que ellos maquinaron, estos reyes enemigos, esa alianza que hicieron estratégicamente, supuestamente para impedir el avance de Israel, más bien todo eso se va a volver en su contra. Porque esto le va a ahorrar a Josué, le va a ahorrar desgaste de tiempo, incluso de recursos y de logística, porque en vez de ir a pelear con un rey y después con otro, ya los tenía todos reunidos allí. Todos estaban reunidos, listos para ser entregados en la mano de Josué. Así es que cuando el enemigo maquina contra el pueblo de Dios, todo eso Dios lo vuelve en contra de ellos y la iglesia de Dios sigue caminando, sigue avanzando. Por allí algunos dirían, la iglesia está encerrada, no puede hacer nada, los callamos. Y las redes se llenaron con el evangelio de Jesucristo y se sigue predicando y alcanzando a muchos jóvenes, adultos, niños, ancianos con el evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso, ¿eh? Pero seguimos. Después de haber visto un gran testimonio, una gran alianza, vamos a ver una gran promesa de parte de Dios allí a Josué. Miren lo que dice el versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¡Wow! Acá vemos una gran promesa. No tengas temor, yo los he entregado en tu mano. Qué lindo escuchar la voz de Dios de esa manera. Ya a Josué se lo había dicho en varias ocasiones. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Le había dicho,
nadie te podrá hacer frente. Y ahora le dice, yo ya los he entregado en tu mano. Qué maravilloso, qué maravillosa promesa. Y Josué, que en su caminar con Dios ha ido aprendiendo a través de ese caminar y las experiencias duras también que le tocó vivir, aprender a confiar y a depender en Dios. Y él va a mostrar una gran confianza. Pero algo interesante entre el versículo 8 y el versículo 9, que la promesa que Dios le hace a Josué no implicaba que Josué ahora se iba a relajar, iba a estar tranquilo, se iba a descansar y no iba a pasar nada. Total, Dios ya me dijo que me lo va a entregar, así que ahora sí me puedo dedicar a ver Netflix, a ver películas, me puedo ir a dormir. No, implicó esfuerzo. Las promesas de Dios implican que yo me tengo que esforzar, porque si Dios me ha prometido eso, yo voy para allá y voy a dar mi mayor esfuerzo, porque Dios ha prometido entregarme eso. Entonces no me voy a relajar. Dice allí el versículo 9 que Josué toda la noche estuvo avanzando, toda la noche, con toda su gente, con todo el ejército. Se esforzaron durante toda la noche para ir allá hacia donde estaba el ejército enemigo, para ir a atacarlos y finalmente destruirlos. Pero qué maravilloso, que la pelea no era, o la victoria no era por el pueblo de Dios. La pelea o la victoria era porque Jehová peleaba las batallas del pueblo de Dios. Me encanta, usted va a leerlo una y otra vez, que Jehová peleó, que Jehová hizo, que Jehová... Es Jehová el que pelea nuestras batallas. Nosotros no tenemos la victoria porque seamos los grandes. Tenemos la victoria porque Jehová pelea nuestras batallas. Y acá vamos a ver dos milagros interesantes. Uno de ellos es el de el granizo. El granizo que Dios dice que va a arrojar desde el cielo contra los enemigos. Dos milagros. Vamos a ver allí en el versículo 11, dice, y mientras iban huyendo los de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¡Wow! ¡Qué puntería que tiene Dios! ¡Qué puntería! Acá vemos un tremendo milagro, porque Dios dice que les va a arrojar grandes piedras de granizo, y que más van a morir por el granizo. ¿Por qué es milagroso? Porque lo leímos, dice que el enemigo iba huyendo, el pueblo de Israel venía detrás ahí persiguiendo, y Dios de pronto comienza a arrojarle piedras enormes, granizos, y no le pegó a ningún israelita, a ninguno del pueblo de Israel le pegó el granizo. Todos los granizos caían sobre los que iban huyendo, ninguno sobre el ejército que iba persiguiendo. Es que Dios tiene puntería. Esto es algo maravilloso. Donde pone el ojo, allí está. Olvídate, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él se propone. Entonces vemos este momento milagroso. Pero hay otro milagro más. Y está allí a partir del versículo siguiente. Miren lo que dice. Entonces, versículo 12, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro! Jehová peleaba por Israel y hace ese milagro. Que el día no corra, no gire la tierra en su ritmo normal. Quizás fue más lento el giro de la rotación y todo ese, que usted conoce muy bien, el giro natural de la tierra, ¿no? Sobre su propio eje. Y va a demorar. Y entonces todo esto va a permitir, dice allí, que el pueblo de Israel se vengue de sus enemigos y destruya a sus enemigos. Ahora, ¿cómo explicamos todo estos milagros? Bueno, es interesante, ¿no? Me encanta lo que dice Spurgeon, el príncipe de los pastores. Dice, los milagros de Dios no podemos explicarlos. Por eso son milagros. Y al hombre no le corresponde interpretar los milagros de Dios. Lo que le corresponde es glorificar a Dios
por los milagros. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque humanamente no podemos explicar cómo es que la Tierra no gira en su ritmo normal. Es impresionante porque allí mismo, en ese mismo momento, todas las leyes de la física violentaron. ¿Cómo pasó? No sé. Por eso es un milagro. Por eso es un milagro. Entonces, no pretendamos explicar los milagros. Glorifiquemos al Dios de los milagros. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces yo espero que la palabra de Dios el día de hoy le anime para poder alabar, adorar al Dios de los milagros. ¿Ok? Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío de hoy es: Josué tenía que cumplir sus promesas a Gabaón. Del mismo modo, nosotros tenemos que mantener siempre nuestra palabra. No hagas promesas que no puedes o no quieres cumplir. Dios cumplirá sus promesas para con nosotros, tal como lo hizo con Josué. Te animamos a que cumplas con el desafío de hoy.